Buenas tardes para el doctor y para todos mis compañeros que nos acompañan en este espacio. El día de hoy realizamos esta entrevista en cabeza del semillero de investigación Sapere Aude, formado por estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Universidad Santo Tomás, sección Tunja. Esta entrevista formará parte de una serie que se estarán haciendo en el transcurso del tiempo que conciernen a los temas actuales. Tenemos como invitado el día de hoy al senador Jorge Eduardo Londoño Ulloa, abogado y especialista en Derecho Público de la Universidad Externada de Colombia, especializado en Derecho Público comparado en el Instituto Universitario de Estudios Europeos de Torino, Italia, especializado en argumentación jurídica en la Universidad de Alicante, España. Obtuvo el título de Magíster en Derecho Español e Internacional otorgado por la Universidad Alfonso el Sabio de España y sostenta el doctorado en cuestiones actuales del derecho español e internacional de esta misma universidad. Fue gobernador del departamento de Boyacá durante el periodo de 2004 a 2007. Fue ministro de Justicia en el año 2017, cuando se estaba consumando el proceso de justicia y de paz. Actualmente ocupa un lugar en el Senado de la República, donde trabaja y defiende el agro colombiano y los derechos de los campesinos, además de proteger y fomentar medidas para la defensa del medio ambiente en el territorio nacional. Gracias por acompañarnos esta tarde. Primero que nada, ¿podría contarnos un poco más acerca de su vida y su trayectoria académica? Como qué lo inspiró a llegar donde está hoy. Bueno, Laura, de verdad muchas gracias y un saludo cordial, efusivo, cariñoso a todos y cada uno, cada una de quienes forman parte de este colectivo de la Universidad Santo Tomás, de la Universidad UPTC y sobre todo un semillero de investigación. Yo pienso que estos son los espacios en donde nosotros podemos acercarnos a una ciencia como es el derecho, pero más que acercarnos a amarla, amarla en el entendido de que es la ciencia quizá más importante en cualquier sociedad. Rawls decía que la justicia es un valor fundamental a la sociedad tal y como lo podría ser el valor de la moral en la filosofía. Y es así, en una sociedad en donde la justicia no funciona, pues es una sociedad que está predestinada a la catástrofe. Por eso nuestra carrera de juristas, más que de abogados, es una carrera tan espectacular, tan hermosa, es una carrera que permea toda la sociedad, pero sobre todo que debe permear nuestro yo, nuestras convicciones, la convicción de que lo justo debe ser lo que rija los destinos de cualquier sociedad. Y en ese sentido, no, yo soy una persona absolutamente corriente. Me crié en Puerto Boyacá, a orillas del río Magdalena, un municipio que Reyes, en su época, el expresidente Rafael Reyes cambió por Villapinzón. Rafael Reyes creía que Boyacá debía tener una salida al mar y entonces Puerto Boyacá formaba parte de Cundinamarca y él la cambió por Villapinzón. Entonces, Puerto Boyacá es hoy de Boyacá y es el único puerto que tenemos como departamento a orillas del río Magdalena y por ahí, obviamente, la salida al mar. Allí me crié, estudié en un colegio público, obviamente. En nuestro municipio no había colegios privados, únicamente había un colegio privado para las niñas, que era el Santa Teresita. Nosotros todos estudiábamos en el Colegio Departamental San Pedro Claver. Después, como todos los provincianos, tuvimos que ir a estudiar a la capital. Allí terminé mi bachillerato en el Colegio Agustiniano Norte. Después estuvimos en el externado de Colombia. Allí me gradué como abogado. Después tuvimos la oportunidad de estudiar en el exterior. Y pues me vine a hacer la judicatura aquí a Boyacá, al interior de Boyacá, hace más de 30 y pico de años. Y bueno, aquí conocí a la mujer de mis sueños, a la mujer que al lado mío
batallado, me ha soportado. No es fácil soportar a un académico político, eso es muy difícil, pero esa mujer pues es un ángel y es la que ha inspirado y es la que en determinado momento pues ha hecho posible que hombro a hombro de la mano hayamos batallado y hayamos podido cambiar un poco este departamento. Yo diría que mi carrera política inicia con base en la petición de estudiantes que me solicitaban que teníamos que colocar en práctica todo lo que enseñábamos en las aulas. Yo los impulsaba a que creyéramos en la democracia participativa, en la ética y la moral pública, en la importancia de la democracia como sustento de una forma de gobierno. Y alguna vez muchos de ellos y muchas de ellas me dijeron, bueno, profe, pero usted que es tan convencido de todo lo que dice, pues colóquelo en práctica. Y nos lanzamos a la política y llegamos a la gobernación del departamento de Boyacá. Por primera vez en la historia del departamento, un gobernador alternativo llegaba a regentar los destinos de Boyacá. Y pienso que en medio de todas nuestras posibilidades, con todos los defectos que podemos tener como seres humanos, pues hicimos una muy buena labor en cuanto que cambiamos un poco el imaginario colectivo y demostramos que los académicos sí podíamos gobernar. Mi gabinete de Laura fue el 90% de profesores universitarios. Y de ahí pues que pienso que fue un gobierno de éxito porque fue un gobierno social, fue un gobierno socialdemócrata en donde la alimentación escolar, la educación, el medio ambiente, las obras públicas fueron lo que en ese periodo vimos y resaltamos. Y de resto no, mis hijos son unos hijos dedicados al estudio de las humanidades. Giorgio es un antropólogo, profesor de la Universidad Externado. Francesco estudia geografía, son jóvenes espectaculares y bueno, vivo en el campo, aquí en la vereda de Runta, en el sector La Cabaña. Entonces, lo de las gallinas y los perros no es mentira, es cierto. Aquí pasamos el tiempo y tratamos de entender que ese contacto con la naturaleza es vital y es fundamental para entender uno lo que está en juego en este momento, que es nada más ni nada menos que la supervivencia del ser humano en este planeta Tierra, porque si continuamos al paso que vamos en donde la sociedad no ha construido ciudadanos, sino consumidores, pues entonces vamos a perder lo esencial y vamos a tener que continuar en un proceso de degradación humana que no es bueno para las futuras generaciones. Más o menos es eso. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, señor. Bueno, también tengo entendido que fue discípulo de Norberto Bobbio. ¿Cuál fue su orientación académica e íntegra que pudo aprender de él? Bueno, el maestro Bobbio, un neopositivista, con lo cual pues yo no estoy demasiado de acuerdo. Yo soy de una tendencia mucho más y un naturalista. Yo pienso que la norma es importante, pues yo tengo un poquito de anarquista, entonces pues para mí eso reviste un problema, o una ventaja, no sé. Pero diría, Laura, que más allá de lo que pude aprender del maestro Bobbio en su formación, en su capacidad infinita académica, fue sus valores como persona. Un hombre que diría yo fue uno de los filósofos del derecho más importantes del mundo en el siglo pasado, era de una sencillez inconmensurable. Un hombre que jamás hacía gala de lo que sabía, ni jamás hacía gala de todo lo que había estudiado. Hablaba perfectamente el inglés, el francés, el alemán. Era un hombre que nunca le decía a uno sus títulos y un hombre que nos enseñó a entender que entre uno más
sabe, menos debe hacer gala de lo que sabe. Solo sé que nada sé, solía decir él. Y pues, obviamente copiado, ¿no? Pero pienso que esa fue como el mayor tesoro y la mayor herencia que seguramente nos dejó a muchos de sus discípulos, la sencillez, porque en la academia suele haber mucha arrogancia. En la academia, en vez de decir Jorge Londoño, entonces leen esa hoja de vida como la que tú leíste, que a la hora de la verdad es importante, pero no es vital, no es vital. Yo no tengo la culpa de todo lo que ahí se mendiga, entonces quizá fue eso, quizá fue esa enseñanza como ser humano. Yo recuerdo que a veces iba a visitarlo a su apartamento y nos tomábamos un café y bueno, conversábamos, es decir, mucho, él conversaba y yo aprovechaba esos momentos para aprender mucho de él. Y se paraba, llevaba uno su pocillo, lo lavaba y listo, era como una persona que le demostraba a uno que entre más el ser humano conozca, más sencillo y simple debe ser. Los antiguos latinos decían bonum est diffusibus sui. Las cosas buenas se difunden por sí solas. Cuando las cosas no son tan buenas, los seres humanos suelen alabarse mucho a sí mismos, un concepto de Derrida muy interesante, Claro. para tratar de que sean aceptados por lo que seguramente poseen y no por lo que son. Y eso es algo que aprendí mucho del maestro y que lo llevo muy dentro de mí y en todo momento cuando a veces la arrogancia quiere aflorar, siempre lo recuerdo y la espicho, la apichurro, la apachurro. Y entonces, pues, más que lo académico, pienso que fue lo humano, que es en última lo que uno como maestro debe transmitirle a sus estudiantes. Sencillez, simplicidad, amor por el conocimiento, desconfianza de todo lo que nos digan, una desconfianza interesante. Eso que planteaba Christian Popper cuando hablaba de la falsación, eso es lo que los maestros deben dejarle a uno y creo que eso me lo dejó en gran parte el maestro Norberto. Muchas gracias. Considero también que es muy importante esta enseñanza, no solo para la vida profesional, sino en lo personal. También considero que es el colombiano más avesado en la doctrina máxime del Estado feudalista, por lo cual me atrevo a afirmar que si respaldaría esta teoría o me gustaría preguntarle por qué, si que nos comente su visión general y epistemológica. Bueno, hay un libro del maestro Gargarella, es un constitucionalista argentino muy interesante, que se llama La Sala de Máquinas. Es un libro que he estado releyendo y retomando porque me parece que es muy importante. Él plantea, Laura, que hace un estudio del constitucionalismo latinoamericano desde el siglo XIX, XX y un poco de lo que va corrido de lo que iba del XXI cuando lo escribió. Y él plantea que nuestra historia constitucional se ha dividido más o menos en tres estadios. Un estadio en el cual la constitución fue una herramienta de sumisión. Si uno mira la historia constitucional colombiana del siglo XIX, las constituciones que empiezan con la constitución de Cúcuta son como un tipo de venganza hacia el partido que perdía las elecciones. Ganaban los liberales, entonces hacían una constitución liberal y desconocían a los conservadores. Después ganaban los conservadores y desconocían a los liberales. Después dice Gargarella que el constitucionalismo fue un constitucionalismo que aplazó las grandes discusiones.
Es decir, fue un constitucionalismo que desconoció. Y posteriormente, dice él, pues ha habido un periodo constitucional de síntesis para poder resolver el problema del pluralismo. Es decir, llegar a acuerdos, ¿cierto? Para que ellos queden plasmados en la Constitución. Yo diría que estoy de acuerdo con él en cuanto que el gran resumen de su libro es que nosotros tenemos unas constituciones cuya parte dogmática está muy bien estructurada y es una parte muy avanzada, pero su parte orgánica es una parte que está poco construida. Ustedes recuerden que las constituciones tienen esas dos partes, ¿no? La parte orgánica y la parte dogmática. La parte orgánica es cómo funciona el Estado y la parte dogmática es donde están los principios, los valores de la Constitución. Pues bien, nuestra Constitución del 91, Laura, es una constitución muy avanzada en derechos humanos. Fue la Constitución de y para los derechos humanos. Tiene mecanismos de protección de esos derechos humanos. Tiene una teoría muy interesante respecto a los derechos sociales. Es una constitución ambientalista. Tiene una falencia y es que del campo nunca dijo nada porque en la constituyente del 91 no hizo presencia ningún campesino y entonces hay poco del campo que hubiese sido importante. Entonces, esa parte dogmática está muy desarrollada, pero la parte orgánica no. Tenemos un sistema presidencialista en donde los poderes del presidente son omnímodos. El presidente elige magistrados de la Corte Constitucional, elige fiscal prácticamente cuando lo terna, elige procurador a través de la cooptación del legislativo, elige contralor, elige defensor del pueblo, es decir, es un hiperconstitucionalismo. Pero a eso le tenemos que agregar que la Constitución del 86 construyó un imaginario colectivo a través de esos siglos en la cual creímos que Colombia nace, crece, se reproduce y muere en Bogotá. Y entonces eso ha sido perverso, porque el federalismo es una técnica de la libertad al servicio de cómo nos debemos organizar territorialmente. Es ese concepto de territorio y territorialidad en donde el territorio no es únicamente lo físico, no son simplemente los espacios, sino es la apropiación de ese espacio. Y en la medida en que yo como persona o como sociedad, muchas personas se apropian del territorio, en ese momento surge el verdadero concepto de territorialidad. Y entonces el secreto está en saber cómo me organizo yo para administrar ese territorio. Y hay varias formas. Una es delegándole todo eso al centro, como lo hacemos nosotros, u otra es reconociendo las particularidades de cada territorio. Para nadie es un secreto que un habitante de la altiplanicie cundiboyacense no es igual a un habitante del Caribe colombiano. Somos totalmente diferentes. Es más, en nuestro mismo departamento somos muy diferentes. Cuando yo llegué de Puerto Boyacá, imagínense, de manga cortica, bermudas, me gustaba caminar descalzo a vivir a Tunja, pues ese cambio cultural y ese cambio fue un choque, porque claro, aquí ya tenía que colocarme camisa, suéter, pantalón largo, zapatos, porque no alcanzaba uno a, no soportaría el frío. Esas son las cuestiones que aparentemente no tienen importancia, hacen que ese tipo de comportamientos deban ser reconocidos. Ahora bien, ¿cómo se pueden reconocer? A través de la autonomía, que es la posibilidad que tienen los territorios de autolegislarse, o a través de la autarquía, que es la capacidad que tienen de autoadministrarse. En nuestro imaginario nos han hecho creer
que la descentralización es autonomía. No, la descentralización es autarquía. Porque en la descentralización, Laura y compañeros y compañeras, pues a uno, los territorios tienen la posibilidad de autoadministrarse, pero no de autorregularse. Y el federalismo es eso, la capacidad que tienen los territorios de interpretar su propia realidad a través de la cláusula de competencia legislativa en cada uno de esos territorios. En los sistemas centralistas solamente existe una cláusula de competencia legislativa, que es ¿cuál? El Congreso. Y entonces todas las leyes se hacen en el Congreso. En el federalismo las leyes se pueden hacer, en nuestro caso, en los departamentos. Y entonces podríamos tener particularidades tan interesantes como las que existen en Estados Unidos. Estados Unidos pues es de los primeros que construyen el federalismo. Nosotros no pregonamos un federalismo decimonónico de ese tipo, pero nos sirve de ejemplo. Miren, allá por ejemplo, allá existía un estado que no tenía suelos para la agricultura, no tenía vocación empresarial ni industrial. Y entonces sus gobernantes dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Eh, entonces dijeron, no, pues en Estados Unidos no existe el divorcio. Legislemos sobre el divorcio. Y efectivamente legislaron sobre el divorcio, sobre el divorcio. Y entonces empezó a llegar mucha gente, mucha gente, mucha gente. Y entonces empezaron a obtener recursos. Pero después ellos se dieron cuenta, producto de que podían hacerlo, porque en un estado podría haber divorcio y en otro no. Algo que en nuestro sistema es imposible. Aquí todo lo que ordena Bogotá se debe hacer en todos los departamentos. Y entonces se dieron cuenta que cuando las personas se divorcian, hay dos posibilidades, o se ponen muy contentas o se ponen muy tristes. Pero así se pongan contentas o tristes, pues hay algo que a todas las identifica y es que pues quieren ahogar o celebrar sus penas. Y empezaron a construir todo un ambiente y hoy es uno de los estados más prósperos, Las Vegas, Nevada, en donde su territorio encontró su propia vocación y a través de la ley pudo construir un entorno y un contexto que beneficiaba a sus habitantes. Es decir, el federalismo es el reconocimiento, es la técnica de la libertad. Y entonces, pues esa es nuestra preocupación y es en lo que hemos dedicado e invertido gran parte de nuestra vida, hacer entender que esa forma de ordenamiento territorial es muy importante, pero eso, Laura, no le importa a nadie. Ahora estaba reunido hace unos momentos con unos dirigentes de unos sistemas asociativos y entonces me decían, bueno, usted que tiene contacto con con el comité del paro, ¿por qué no les propone que hablemos sobre los sistemas asociativos territoriales y de la autonomía territorial? Y entonces le contesté, le dije, no, hermano, ¿cómo se le ocurre? Donde le digamos a esos señores, donde le digamos a los jóvenes que están en las calles marchando, que empiecen a marchar por el federalismo, sueltan la risa, porque eso no es importante, no está dentro de la agenda cotidiana, cuando es quizá lo fundamental, porque es que, Laura, no es lo mismo la prestación del servicio de salud en un sistema centralista que en un federalista, ni es Claro. lo mismo el sistema de educación, ni es lo mismo la vivienda, ni es lo mismo los servicios públicos esenciales, es muy diferente. Entonces, nosotros deberíamos entender eso, pero eso será un proceso largo, porque desmontar ese imaginario colectivo
de tantos, de varios siglos de la Constitución del 86, no va a ser fácil. Claro, es importante reconocer la pluralidad, como no solo queda escrita en la Constitución, sino también en la realidad. Y siguiendo con esta línea, pues, ¿cree usted, doctor, que el Estado federal podría solventar estos problemas actuales que estamos viviendo en Colombia? Sin duda, sin duda. A mí me parece que los estados funcionan como las familias. Algún filósofo, no recuerdo, Cristian, si era Aristóteles, decía que los estados paternalistas son estados despóticos y el centralismo lo que produce es paternalismo. El centralismo es una forma de monarquía. Y entonces pasa lo que pasa en las familias. Si yo tengo unos hijos, Bombril, a los que no les doy la posibilidad de que trabajen, de que proyecten su vida, de que salgan de la casa y busquen su futuro, pues los voy a tener toda la vida ahí bajo mi égida, pero siempre ellos van a tener que cumplir las órdenes que yo dé como paterfamilia. Los estados funcionan así. ¿Qué es lo que sucede con este centralismo? Pues eso, los gobernadores pasan gran parte de su tiempo colocándose rodilleras para ir genuflexos a Bogotá a pedir recursos y a rogarle al Estado central de que los ayude. Y los alcaldes gastan lo mismo yendo donde el gobernador a ejercitar también esa expresión de servilismo. Sí, y eso lo vemos ahora, ¿no? El gobierno central, entonces, en una posición muy cómoda, ahora sí se acordó que los alcaldes existen, pero se acordó ¿para qué? Para delegarles unas responsabilidades que ellos a la hora de la verdad no estaban preparados para asumir, porque el sistema de salud, que es lo que hoy es importante para esta pandemia, pues es un sistema que se ha manejado desde Bogotá a través de las EPS, a través de un ejercicio perverso que ha dejado al desnudo lo que era nuestro sistema de salud, una institución que no respondía a las necesidades de los colombianos y de las colombianas. Y entonces ahora sí dice, bueno, los municipios que quieran abrir fronteras, háganlo. Los que quieran normalizar, normalícenlo. No, eso es perverso, porque esa que es una responsabilidad de un Estado centralista, porque ellos son los que tienen todas las herramientas, se la están delegando a los municipios, pero ¿para qué? ¿Para que las cosas salgan mejor? No, para ellos poder diluir su responsabilidad. Entonces, es indudable que la forma de ordenamiento territorial, la aprehensión del territorio y la posibilidad que nosotros tengamos de autónomamente gestionarlo, resuelve los problemas básicos de los servicios públicos. Eso no les quepa la menor duda. ¿Cómo vería la situación actual? ¿Qué medidas podría tomar al respecto según su opinión? Bueno, yo estoy convencido de que esto es lo que está sucediendo en el país, es el cúmulo de tantas promesas incumplidas. Es decir, ya la sociedad colombiana llegó a un momento en el que empieza a preguntarse, bueno, ¿qué ha pasado durante estos siglos en los cuales los partidos tradicionales son los que han administrado el país y lo han hecho de una manera irresponsable? Y entonces lo que pasó fue que la pandemia desnudó la fragilidad de nuestras instituciones. La pandemia nos demostró que teníamos un sistema de salud que era perverso, basado en las EPS, que son las que se han quedado con todos los recursos o con la mayoría de recursos de la salud, que son las que han quebrado el sistema hospitalario público. Pero también desnudó un sistema educativo que no tenía la solidez que se requería.
un sistema educativo en donde repartían y repartían computadores y tablets, pero no había internet, por ejemplo. Pero también demostró la fragilidad del campo, cómo nuestros campesinos viven una vida tan caótica, cómo ellos han sido desconocidos a través de la historia y cómo a cambio ellos sí han podido alimentar al país, inclusive en épocas de pandemia. Es que imagínense ustedes, por comentarles un dato, nosotros estamos importando al año alrededor de 14.300.000 toneladas de alimentos. Eso es mucho. Y entonces importamos papa. Y por eso vemos a los campesinos y a las campesinas vendiendo los bultos de papa en la carretera como si eso fuera algo digno. Eso debería ser motivo de vergüenza para cualquier sociedad. Pero también la fragilidad de nuestra economía, de un sistema tributario regresivo, en donde los más ricos han pagado menos y donde las clases medias, altas y medias hemos tenido que sufragar a través de nuestros impuestos la mayoría de los gastos. En Colombia tributamos más los de la clase media y media alta que lo que tributan los ricos, pero también demostró que teníamos un imaginario colectivo bastante disperso. Es decir, esta pandemia desnudó la fragilidad y todas las falencias de nosotros como sociedad, pero igualmente esta pandemia también lo que desnudó fue unos jóvenes que, déjenme decirles, me les quito el sombrero. Yo fui un revolucionario de izquierda radical y nunca nosotros logramos lo que estos jóvenes han logrado. Muchas Ustedes gracias. han, ustedes han logrado que se vaya un ministro de Hacienda. Eso en la historia del país no se había logrado a través de marchas. Ustedes han logrado que se fuera una ministra de Relaciones Exteriores. Ustedes han logrado que se retirara una reforma tributaria. Ustedes han logrado que se retirara una reforma a la salud. Y eso es un haber social muy importante. Por eso las marchas son muy interesantes y por eso esa expresión de ese derecho fundamental hay que proteger. Otra cosa es el vandalismo que se ha infiltrado en muchas de esas marchas, pero que no es culpa de los estudiantes, sino que el Estado debe en determinado momento, y esa es su obligación, identificar quiénes son y reprimirlos a ellos, no a los jóvenes que están marchando. Porque por fortuna, pues en Boyacá no hemos visto lo que se ha visto en Cali, lo que se ha visto en Bogotá, pero estamos ante una crisis de defensa de los derechos humanos, desaparecidos, personas heridas, y eso debería tener algún responsable. Quienes promovimos la moción de censura al ministro de Defensa, pues lo que queríamos era decirle al país, hombre, alguien tiene que ser responsable de las muertes, de los heridos, de los desaparecidos, de los estudiantes, bueno, y también de los integrantes de la fuerza pública, también de esos policías que han sido agredidos, de esas policías, pero eso debería tener un responsable. ¿Y quién era? Pues en un país democrático, el ministro de Defensa ya habría renunciado, pero no. En el Congreso las mayorías decidieron que no, que debía continuar tranquilamente un ministro que dice que los niños son máquinas de guerra, un ministro que ha desconocido los derechos fundamentales. Entonces, yo diría, Laura, resumiendo, es que todos estos temas a mí me van como encarretando, pero diría que hemos descubierto la fragilidad de nuestras instituciones, pero igualmente hemos descubierto una ciudadanía, unos jóvenes que ante la desesperanza que ven en su futuro, empiezan a manifestarse, aún desafiando las enfermedades y hasta la muerte.
para uno como padre es duro. Mis hijos marchan, ellos Claro. no se han perdido en ninguna marcha y pues yo qué hago, yo soy creyente y pues pegarme a mi Dios y pedirle pues para que regresen bien y pues para que no se infecten, pero también entiendo que para ellos eso es una manera de solidarizarse y de expresar su descontento, porque no ven un futuro promisorio, ven que estamos en una sociedad injusta. Entonces, esos dos elementos aparentemente contradictorios tienen una síntesis que es muy importante y que es la esperanza de una mejor sociedad, la esperanza de una nueva clase política, la esperanza de que por fin en este país ese bipartidismo pueda darle la oportunidad a unas expresiones alternativas de gobernar. Yo creo que ya es hora, ya es hora. ¿Cuál? No sé, eso lo dirá la sociedad. Ojalá, ojalá sean expresiones de centro, pero bueno, la sociedad es la que tiene en sus manos eso. Estamos en una época de crisis. Gramsci, ese gran politólogo italiano, decía que crisis es cuando lo viejo está muriendo y lo nuevo se resiste a nacer. Estamos en ese momento de la historia colombiana y es un momento preocupante, obviamente, pero también es un momento apasionante, es un momento desafiante y es un momento que tenemos que vivir con cuidado, pero sobre todo asumirlo con responsabilidad. Claro, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Gracias también a nuestros compañeros que siguen haciendo este tipo de manifestaciones pacíficas, que siguen haciendo valer sus derechos. Respecto a esto, me lleva a hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué piensa acerca de lo que se dice sobre los jóvenes que no pueden opinar sobre la situación actual porque según ellos no están suficientemente informados al respecto? Bueno, ahí vuelvo a un libro que escribió el maestro Bobbio, donde planteaba que la educación es fundamental en la democracia, pero es muy difícil. Y yo debo decirlo con algo de preocupación, nuestra sociedad es políticamente ignorante. Hay temas muy complejos. Mira, por ejemplo, antes de ayer, yo formo parte de la Comisión Quinta y se estaba discutiendo el proyecto de transición energética. Y nuestra transición energética se está haciendo con base en el hidrógeno azul. Si uno le pregunta a la sociedad qué es esa vaina del hidrógeno azul, no lo sabe. El 95%. Por eso a nadie le interesa si ese proyecto lo aprueban, no lo aprueban, porque de pronto hay otras necesidades más importantes, pero cuando uno le pregunta a la sociedad sobre temas tan importantes como ese, como el del hidrógeno azul, como el de la autonomía territorial, como una educación basada más en la problemática que en la teorética, cuando uno habla de un sistema de salud, no hay suficiente información. Pero eso no quiere decir, obviamente, que los jóvenes no estén preparados para opinar. Claro que sí. Ahora bien, joven no es el que tiene poca edad, porque yo les podría decir a ustedes que Lula es más joven que Bolsonaro. Así Bolsonaro tenga muchos menos años, pero Lula tiene una mentalidad mucho más abierta. O uno podría decir que Biden es mucho más joven que el presidente chistoso. Es decir, la juventud no es solamente cuestión de edad, sino es también cuestión de pensamiento. El maestro Dussel, Cristian, recuérdalo, decía que cuando un joven se vuelve corrupto, deja de ser joven. O cuando un joven empieza a hacer prevalecer en su vida más
sus intereses personales que los intereses sociales y sus principios y sus valores, pues deja de ser joven. Entonces la juventud no es únicamente cuestión de edad, sino también cuestión de pensamiento, ¿cierto? Y entonces decir que los jóvenes no pueden opinar sería catastrófico, no tiene sentido. Además porque no solo la información sobre los temas es lo que hace que una persona pueda tener algo que se llama sentido común. Cuando los jóvenes salen a marchar y dicen abajo la reforma tributaria, pues yo creo que muchos de ellos no sabían que era una reforma progresiva, regresiva, qué impuestos está, pero sí sabían que era una reforma tributaria que iba a beneficiar a los ricos ricos y que iba en determinado momento a acabar con la clase media y a perjudicar a la clase más vulnerable. Es decir, tenían un conocimiento que los hacía marchar. Además, para sentir hambre, para no poder ir a la universidad, para no tener trabajo, no se necesita demasiado conocimiento. Lo que se necesita es una experiencia personal. Y esa experiencia personal es la que están haciendo evidente muchos jóvenes, muchas jóvenes en el país, y por eso salen a la calle a decir basta ya, basta. Queremos una mejor sociedad, queremos un mejor mundo. Y Santo Tomás decía, si mal no recuerdo en la Suma Teológica, que los gobiernos ilegítimos pueden ser desconocidos. Es decir, ya Tomás de Aquino reconocía el derecho a la desobediencia y a la protesta frente a los gobiernos ilegítimos. Entonces eso no es que sea algo de castrochavistas, no. Eso es algo que lo dijo nada más ni nada menos que un inspirador de la filosofía de los dominicos, un revolucionario como fue Tomás de Aquino. Y Radbruch, pues no es un autor que me guste mucho, pero decía que las leyes injustas no hay que reconocerlas. Es decir, la ley no puede ser injusta y obedecida. El problema de la legalidad y de la legitimidad. Por eso me parece que los jóvenes no necesitan tanto el conocimiento porque tienen la experiencia. Y la experiencia a veces es más importante que el conocimiento. No quiere decir que él no sea importante y que los jóvenes no se deban informar. Claro que deben hacerlo. ¿Y para qué deben hacerlo? Pues para que cuando exista la posibilidad de negociar, se sepa qué es lo que quieren y sepan defenderlo con argumentos. Que ahí eso es importante hacerlo porque estamos en la sociedad del miedo, que dice Byung-Chul Han, ese filósofo coreano tan interesante, en donde nosotros parecemos paneles de abejas, ¿no? Y entonces pues hay que evitar que seamos solamente una montonera, sino que también seamos una congregación a través de la cual podamos reivindicar derechos. Pero en resumen, Laura, ese no es un argumento serio decir que los jóvenes no pueden marchar porque no saben lo que están haciendo. Entre otras cosas, muchos de ellos sí saben lo que están haciendo. Yo he escuchado entrevistas de jóvenes, de mujeres y de jóvenes que son absolutamente espectaculares, con unos argumentos, con bases, con conocimiento del tema. Y bueno, en la historia de la humanidad nunca se han hecho marchas en donde 30, 40, 50 mil personas todas sean sabias. No, basta con que existan unas experiencias y unos principios por los cuales uno se revele y me parece que eso es legítimo. Muchas gracias. Importante esa distinción que nos hace. Con base en sus respuestas nos ha quedado claro que es una persona que propende por la justicia distributiva por parte del Estado. Usted está encabezando el referendo campesino.
¿Nos podría decir en qué consiste, cuáles son los parámetros, por qué debería o qué tan necesario es hacerse ahora? A ver, Laura, ya en nuestra conversación les había comentado que uno de los sectores más desconocidos, más vilipendiados, no de ahora, sino históricamente, es el sector campesino. Eh, eh, por allá en los años 80 hubo un teórico con el cual obviamente no estábamos de acuerdo, Francis Fukuyama, que escribió un libro, no recuerdo el nombre, pero era algo así como El final de la historia y el último hombre, donde planteaba que las ideologías se habían acabado, pero en su libro había algo que era muy interesante y él decía que los gobiernos comunistas habían colapsado por algo que Hegel llamaba la necesidad de reconocimiento. Es decir, los seres humanos tenemos necesidad de ser reconocidos, unos más que otros, ¿cierto? En palabras posmodernas hay unos más pantalleros que otros. Algunos necesitan ser más reconocidos. Pues bien, en las sociedades eso ocurre lo mismo. Si tú no me reconoces, pues tú eres mi contradictor. Y ese es un sector totalmente desconocido. En la Asamblea Nacional Constituyente les decía, no hubo ni un campesino ni una campesina. Y si ustedes miran la Constitución, únicamente en un artículo se expresa la palabra campesino. Bueno, en el 57, en el 57 que era transitorio, se escribió también campesino, pero ese ya no existe, era transitorio. Y eso ha tenido sus complejidades. A partir de los años 90, antes de los años 90, nosotros éramos autosuficientes, es decir, producíamos nuestros propios alimentos. Desde el momento en que empezó la apertura económica, que la empezó Gaviria, y se empezaron a firmar los tratados de libre comercio en los gobiernos, sobre todo de Uribe, eh, empezamos a construir la fosa, a cavar la fosa en donde enterramos los anhelos y las esperanzas de nuestros campesinos. Nosotros importamos alrededor de 14.300.000 toneladas. Nuestros insumos agropecuarios son costosos. En el campo no existe una educación diferencial para campesinos y campesinas. Si un campesino, una campesina va a un banco a solicitar un crédito, le exigen los mismos requisitos que si va a un gran empresario. No existe protección a las semillas nativas, sino que ahora cada vez más quieren que los campesinos y campesinas cultiven semillas transgénicas de las de Monsanto que no sabemos qué efectos producen en la salud. No, la mujer campesina ha sido desconocida, por eso este referendo es un referendo de género y de generación. Nuestros campesinos son obligados a prestar el servicio militar. En un estudio que hizo el periódico El Colombiano hace unos 4 o 5 años, se estableció que el 85% de los integrantes de las Fuerzas Armadas pertenecen a los estratos 0, 1 y 2. Solo el 10% a los estratos 4 y 5 y el 0,5 al estrato 6. Lo que quiere decir que quienes han sido carne de cañón y los que han colocado todos los muertos o la mayoría de muertos en esta historia loca de violencia de nuestro país han sido los campesinos. Entonces es hora de devolverles algo de lo que la sociedad les debe. ¿Y cómo lo podemos hacer? El Ejecutivo no lo hace. Al Ejecutivo no le interesa implementar una política agropecuaria seria. Al Congreso tampoco le interesa. Yo he presentado innumerables proyectos de ley y todos pasan en la Comisión Quinta, pero ninguno es llevado a la plenaria para su estudio, es decir, mueren, porque al Congreso el campo tampoco
le interesa, seguramente le interesará mañana porque el domingo es el Día del Campesino. Entonces, seguramente muchos congresistas empezarán a hablar de eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando la democracia, esperen, tenía por acá así, aquí hay un libro, es de Edgar Morin, yo siempre lo muestro. Edgar Morin lo que plantea es que después de esta pandemia, palabras más, palabras menos, vamos a tener que regresar a la economía campesina. ¿Cuál es la economía campesina? La economía campesina es esa economía de los pequeños propietarios, que según un censo del 2014-2016 del Ministerio de Agricultura son 1.600.000 familias. Entonces, imagínate, Laura, compañeras y compañeros, si esta no es una verdadera economía. 1.600.000 familias producen mínimo 3.200.000 empleos. No hay un sector de la economía que produzca todos esos empleos, no lo hay. Pero además de eso, el sector campesino dinamiza el sector financiero, el sector del transporte, el sector del comercio, el sector de obras públicas, es decir, es un sector dinamizador, pero no se le reconoce. En el país hay 2.500.000 pequeños propietarios que no tienen título de sus tierras. Imagínense, eso para nosotros como abogados y como abogadas, ustedes, debería ser motivo de escándalo que 2.500.000 familias no tengan títulos de sus tierras, es decir, que no puedan tener acceso a un derecho fundamental como es el de la propiedad, o que no puedan acceder a la justicia. Entonces, cuando nada de eso funciona, cuando la institucionalidad no quiere reconocer ese sector, ¿qué nos queda? La democracia participativa. Y nuestra constitución y nuestras leyes nos dan la posibilidad de llevar a cabo referendos. Y entonces, por eso, con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, cuyo presidente es un boyacense, el doctor Luis Alejandro Jiménez, dijimos, no, pues vamos a convocar al país, vamos a convocar a las mujeres, hombres, jóvenes, a todas las jóvenes, a los que quieran reivindicar esta sector social para que a través de un referendo construyamos una verdadera política agropecuaria. Y en eso andamos, Laura, consiguiendo firmas a diestra y siniestra. Necesitamos conseguir 2.500.000 firmas de aquí a septiembre. Y bueno, esperemos que podamos hacerlo. No es fácil, pero las cosas difíciles son las que verdaderamente tienen resultados importantes. Y en eso estamos del referendo campesino. Súper importante. Me interesa mucho si aquí considero que todos los asistentes te podríamos ayudar. Ah, Con bueno, todo yo, lo que yo, sea. yo, yo sí aprovecho el papayazo, eso es muy fácil. Todo por Eh, nuestro país. Ustedes pueden ir a www.referendocampesino.com. Ahí encontrarán el formulario de firmas. Deben imprimir las dos caras en una sola hoja, papel oficio, y empezar a tramitar allí las firmas con alguna recomendación. Primera, cada uno de los que firme debe escribir todos los datos. Es decir, yo no puedo escribirle los datos a 10 y que ellos firmen, no. Cada uno tiene que escribir los datos. Si no sabe firmar, coloca la huella. Ahí sí le puedo tramitar yo el formulario si él no sabe leer o escribir. Segundo, no se puede dejar renglones vacíos. Tercero. Bueno, cuando ya los tengan los formularios llenos, los pueden hacer llegar a las diferentes sedes de la ANUC o de la Alianza Verde. Este es un referendo y se me olvidaba plantear eso, Laura, que no es de ningún partido político. Pues obviamente la Alianza Verde lo está apoyando, aprobó en la dirección nacional por mayoría absoluta apoyar el referendo, pero no es solo del Partido Verde.
El gobernador de Risaralda, que no es del Partido Verde, por ejemplo, lo está apoyando. La alcaldesa de Barranquilla, alrededor de 7, 8 diputados de diferentes partidos en Boyacá lo apoyan. Entonces, este es un referendo, es un mecanismo de participación que no tiene partido político y que obviamente tampoco pertenece a la NUC solamente, no. Hay otras asociaciones y otros gremios que lo están apoyando y es un espectro grande el que en determinado momento está apoyando el referendo. Entonces nos pueden apoyar así, bajando el formulario y consiguiendo firmas. Eso sí, como siempre lo decimos, conservando las medidas de bioseguridad, porque el virus no se ha ido, el virus está ahí, hay que tener cuidado, la vida continúa y tendremos que seguirla viviendo, pero pues ahora con algunas precauciones, la máscara, el distanciamiento, el lavado de manos y bueno, esperemos que el mundo retome su camino. Me parece importante que pues reconocer este gremio agricultor no solamente, no importa de si es de un partido o no, creo que es algo que va más allá, que nos afectaría a todos como país. Ahora me gustaría preguntar si alguno de mis compañeros desea añadir alguna otra pregunta. Y hay un punto que yo sí quiero tocar, no tanto es la pregunta, sino resaltarlo. Esa orientación de la economía que vuelve a nuestro hogar, a nuestro oikos, que efectivamente es el campo. Y me encanta como su merced le vislumbra ese oriente del camino de Edgar Morán frente al libro. Ese texto se llama Cambiando la vida, si no estoy mal. Un gran amigo mío, que no quiero decir su nombre porque acá lo tengo presente, dijo, yo le voy a comprar el libro, Cristiancito, no se preocupe, y todavía lo estoy esperando. Pero me alegra mucho eso, doctor Jorge Eduardo, de que lo haya sacado a la luz. Sin lugar a dudas, su vida académica, su vida política ha hecho mella en las masas, en los diversos campos, y yo le quiero extender es mi agradecimiento. Yo no tengo preguntas, sino un agradecimiento profundo por todo lo que su merced ha hecho con su gestión. No, Cristian, agradecimiento le debo yo a todos ustedes, a todas ustedes, porque pues son las que nos dan los motivos de vida que son fundamentales para uno transcurrir en una existencia feliz. Sí, se llama Cambiemos de Vía. Y permítanme, yo les leo dos renglones. Es que este libro, y Morán ya debe tener alrededor de 90 años, él ya es una persona de mucha edad, pero vuelve y juega, la juventud no está solamente en la edad. Este hombre tiene el pensamiento más joven que cualquiera de nosotros, o Así es. cualquiera de ustedes, bueno, porque Cuando, yo ya perdón, no soy joven, pero mira doctor, que, sí, Carlos, y mira lo que dice. Dice, de ahí el problema de la autonomía sanitaria, venía hablando de la autonomía sanitaria, al que pronto deberemos añadir en la hipótesis cada vez más verosímil de una crisis alimentaria, el de un mínimo de autonomía alimentaria. Es decir, Morán lo que nos está diciendo es que puede haber una hambruna en la pospandemia o en la pandemia si se prolonga. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros si dependemos de 14.300.000 toneladas de importación? Vamos a tener problemas. Esa pequeña economía campesina, parceros y parceritas, el 75% de lo que llega a nuestras mesas y de lo que nosotros desayunamos, almorzamos y los que cenan, es de la pequeña economía campesina. No es de esos grandes empresarios, es de esos campesinos de aquí de Soracá, de Cómbita, de Oicatá, del occidente, del norte. Y continúa el hombre. Como el policultivo de las granjas ha desaparecido en casi toda Francia, y como el monocultivo industrial del trigo se destina principalmente a la exportación, es importante, abre paréntesis y sobre ello volveremos, preparar, esto es precioso, preparar una vuelta
a la agricultura tradicional y agroecológica y empezar a reducir correlativamente la agricultura industrial. Es impresionante. El hombre nos dice, miren, empecemos a pensar en la economía campesina, en la economía de los pequeños propietarios de la tierra, de esos que cultivan no solo la papa, sino cultivan las hortalizas, cultivan frutas. Allá tendremos que volver. Y esa gran agricultura industrial, pues, tendrá que empezar a cederle paso a lo otro. Pero hace referencia también a algo que es importante y que en el referendo también lo pudimos prever, que es la agroagricultura. Es decir, hay que empezar a promover una agricultura con no utilización de tantos químicos, una agricultura que respete el medio ambiente, y ese es todo un concepto también muy interesante sobre el cual algún día podemos invitar expertos que nos hablen de agroagricultura, porque es que no podemos entender la formación de un jurista sin que conozca de todos estos temas, ¿no? Porque ¿de qué nos sirve conocer de lo cosmogónico, de la antítesis, de la síntesis, todo eso es muy importante, pero el derecho es también todo esto. Pues fíjense que yo terminé casi que de agricultor, ¿no? Ahí vamos. Doc, pues mi pregunta va encaminada, siendo usted un académico que incursionó en la política y pues también mencionándonos todos estos temas que nosotros solemos ahondar en la materia del derecho, su merced, desde su punto de vista, ¿cómo sería la mejor manera de poder incursionar o llevar, digamos, la academia a la política o la política a la academia? O sea, conectar esos dos campos para que, digamos, exista una correcta complementación. Muy buena pregunta, David. En Italia existe lo que se llama el Senado vitalicio. Es decir, en el Parlamento italiano hay como, ya está molestando por la comida en el Parlamento italiano no recuerdo, Cristian, si son 2 o 3 cupos, creo que son 3 cupos. Son 3 cupos. Para que lo regenten personas que han tenido gran relevancia en lo académico, en lo empresarial, en lo político. Pues bien, el maestro Bobbio fue senador vitalicio. Y alguna vez le preguntaban al maestro Bobbio que cómo se sentía en el Parlamento. Y dijo, no, yo estoy en una encrucijada, porque cuando estoy en el Parlamento me dicen que yo soy demasiado académico. Y cuando estoy en la academia me dicen que yo soy muy político. Es decir, es esa disyuntiva entre qué hacemos los académicos metidos en política y sobre todo regentando cargos en un congreso. Y no es fácil, David. No es fácil porque cuando uno, por ejemplo, y hablo de esa sensación porque es muy reciente, cuando uno se gasta 55 minutos, Milton, nos gastamos en la exposición del miércoles, tratando de convencer a la Comisión Quinta por qué el hidrógeno azul no es energía limpia. Y a pesar de que uno tiene todos los argumentos y ni siquiera la compañera del Partido Verde vota en contra de un proyecto de esos que va contra el ambiente, pues uno siente una frustración, ¿cierto? Y uno dice, miércoles, aquí no sirven las razones, no sirven los argumentos, sino aquí se mueven son otros intereses, intereses de clientelismo, intereses que no tienen que ver. Entonces no es fácil. Y al contrario, David, en la academia también sienten desconfianza de uno, porque dicen, si este man es político, eso no, no, hay que desconfiar de todos los políticos. Entonces, es una situación un poco dicotómica, pero desde mi experiencia personal, pienso que es una mezcla muy importante,
Ojalá la mayoría de políticos pudieran acceder a la academia, porque entonces ya las discusiones cambiarían. No serían únicamente políticas, sino serían también discusiones argumentadas en donde la razón y la razonabilidad tuvieran alguna relevancia. Me parece que esa mezcla debería ser importante y pues hay que construir ese camino para que ojalá muchos académicos lleguen al Congreso, porque es que uno de académico tiene un problema y es que se encierra en una jaula de oro, en un poco de libros, de investigaciones, de semilleros de investigación muy importantes, pero la vida real, cuando uno va a aplicar todos esos conceptos, es otra cosa. Y entonces ahí es donde está el gran reto, sobre todo el reto de la coherencia, ¿no? De la coherencia que es algo a lo que se deberían dedicar muchos filósofos de la política en este momento, a entender por qué el ser humano no piensa, dice y hace lo mismo, sino en la posmodernidad por lo general pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Pero sí, es una invitación a todos los cristianos, a todos los docentes, a los estudiantes, a los que amen la ciencia, a que también incursionen en política. Es muy interesante el aporte que se puede hacer en esos escenarios, así no tengan pues mucha aceptación en términos cuánticos, pero sí en cualitativos. A mí en la comisión me delegan para cuánto congreso hay. Y entonces dicen, eso es Londoño que vaya y nos represente para hablar de ambiente o de agricultura, pero cuando se trata de votar los proyectos se nos hacen los locos. Pero en resumen, David, esos son dos ejercicios que se puedan llevar de la mano y que muchos hombres públicos de la historia nuestra lo hicieron, ¿no? El maestro Rodrigo Lara, el maestro Manuel Gaona, gran constitucionalista, tunjano, el maestro Gregorio Becerra, un gran constitucionalista de Duitama. Es decir, ha sido un ejercicio que ha sido importante, pues un poco mezclar y complementar. Muchas gracias, Doc. Gracias por aclararme pues la duda y darme a conocer por ese panorama tan interesante. Ahora, sí hay algo que yo siempre insisto, uno primero debe estudiar y después hacer política. No lo que hacen algunos de nuestros políticos, que primero hacen política y después se van a estudiar. Y entonces como gran cosa dices que me voy a ir a hacer una especialización al extranjero, una maestría. No, hombre, ¿por qué no la hizo antes? ¿Está ensayando con nosotros? No, señor, primero estudien y después hagan política. Esa es como una lógica que es mucho más coherente y mucho más benéfica para los intereses de los ciudadanos. Uno primero debe prepararse muy bien, David, y después empezar a hacer la política. Y ya cuando esté preparado, pues ahí sí incursionar, porque va a tener unas herramientas, sobre todo éticas y morales. Me parece que esas herramientas que a uno le da la academia en política son muy importantes. Yo cada vez que tengo alguna tentación, que obviamente las he tenido como ser humano, de los torcidos que a uno le proponen, yo en los primeros que pienso es en mis hijos y en mis estudiantes. Fíjense esa fortaleza tan impresionante que ustedes le dan a uno como docente. Es impresionante. Y uno dice, miércoles, ¿no? ¿Qué tal yo quedándole mal a mis estudiantes todo lo que les enseñé, todo lo que pude transmitirles y yo ser incoherente? Entonces, esa formación es vital obtenerla antes de hacer política. Así es de que si vas a hacer política, David o Laura o Juan o María o Freddy o María Isabel o María Rodríguez o Cristian, bueno, Cristian ya está formadito. Primero hay que formarse, si se puede viajar al exterior hay que hacerlo, aprender otros idiomas,
Es decir, construirse uno en calidad académica para después poder incursionar en ese ámbito. Buenas tardes, profesor Londoño. Tengo dos preguntas. Entonces, la primera es con respecto a lo que su merced decía, y no sé, su merced qué cree, si es viable poner dentro de los requisitos para poder aspirar a algún cargo político, poner un requisito pensando en que pues debería restringirse, o no sé si su merced considere restringirse, digamos, hacia alguna carrera o exigirse la profesionalidad en las personas que van a aspirar en algún cargo político. Y la segunda pregunta Sí, es respecto al referendo campesino, pues lo estuve mirando así a grandes rasgos, y me llamó mucho la atención la adición de un artículo, el 64A. El Estado garantizará a los campesinos y a las campesinas y a los campesinos un ingreso básico condicionado. perfecto. Sí, Quisiera, pues, no sé si su merced nos pueda explicar a qué se refiere con ingreso básico condicionado perfecto. sobre ese punto. Eh, bueno, muy interesantes las preguntas. Sí, los requisitos académicos, eso se dio en la Constitución del 86, pero pienso que eso no, es poco democrático. Es decir, en un país donde todos no tienen acceso en términos de igualdad a la educación superior, pues sería perverso y poco democrático exigirles título. Además, porque pueden existir personas, y de hecho las hay, yo conozco muchas, que sin tener un título saben mucho más que los que tenemos títulos. Hay personas que tienen esa sabiduría que les da su propia formación personal y que no han tenido necesidad de ir a la academia. Y uno podría recordar a genios, Fernando González, un gran filósofo, Stanislao Zuleta, Cristian, creo que no era profesional. Es decir, hay personas que tienen un conocimiento empírico que en determinado momento es más importante que el conocimiento académico. Entonces, no sería conveniente ni democrático exigir esos requisitos. Por ejemplo, en el tema María Camila, del campo, del agro, hay personas que conocen de este contexto mucho más que cualquier especialista o que cualquier estudioso académico de ese sector, y así en muchos otros sectores. Entonces pienso que tal y como está diseñada la Constitución en ese sentido, de que solamente se exija, que creo que son los 30 años, pues con eso está bien. Ahora bien, eso depende de los ciudadanos, porque es que cada vez que nos quejamos del Congreso, que son una manada de vagos, yo siempre digo, pero ¿y quién elige los congresistas? Ellos no llegan, o nosotros no llegamos allá solos. A los congresistas nos eligen los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, no es lo mismo esa persona, María Camila, que es una autodidacta, que es una persona que se ha autoformado, al que es vago y nunca estudió y no sabe nada y llega ya a devengar, ¿no? Son dos personas diferentes, y ahí está la sabiduría del ciudadano, pues para escoger entre uno y otro. Yo les comento un caso que es muy, muy cercano a mí, porque es uno de mis mejores amigos ahí en el Congreso, y es el caso de un senador, Aulo Polo se llama, es de Nariño. Aulo Polo era un zapatero, de cuando los zapatos se llevaban a la zapatería. Ahora no, ahora se botan y se compran nuevos. Ya las zapaterías no arreglan muchos zapatos. Y Aulo Polo es una persona con la que uno puede hablar temas de profundidad filosófica impresionantes.
y él es un autodidacta. Y él, cuando estábamos en sesiones presenciales, los sábados y domingos se iba al Restrepo a ayudarle a sus compañeros a hacer zapatos. Impresionante, es un hombre impresionante, de una inteligencia. Ahí, por ejemplo, un título nos hubiera frustrado de tener un gran senador como es Saulo, pero al otro lado, María Camila, hay otros que sí son bien vagos, que no saben, no, y nunca se interesaron por autoformarse, sino que simplemente van allá, y esos son los que no deberían estar. Pero eso, más que un límite normativo, debe tener un límite de educación social y de imaginario colectivo. El ingreso básico condicionado tiene una función muy importante. En el referendo, por ejemplo, nosotros preguntamos a la ciudadanía si están de acuerdo con que se acabe el servicio militar. Ya dábamos esos datos, pero no bastaría únicamente con que los campesinos y las campesinas no tuvieran que prestar el servicio militar, sino que sería muy importante que ellos tuvieran una fuente directa de la cual vivir, con cuál pagar su seguridad social, de la cual derivar su sustento en caso de que las cosechas pues no les den lo que ellos esperan. Y este ingreso básico condicionado entonces es una suma de dinero que se le deberá asignar a los campesinos y las campesinas. ¿Cuánto es? ¿Cómo sería? Eso lo tendrá que regular la ley, porque esto va a quedar en la Constitución, y en las constituciones, pues, por lo general es bueno no escribir procedimientos, eso lo debe hacer la ley. Entonces, el ingreso condicionado sería eso. Si nosotros logramos que los campesinos y campesinas presten el servicio militar cuando quieran y no que sea obligatorio, que tengan un ingreso básico, que tengan acceso al crédito, que tengan acceso a la semilla, educación diferenciada, que sean propietarios de los predios, que tengan acceso a los bienes baldíos, que tengan vocación agropecuaria, etcétera, etcétera. Estoy seguro que volvemos a poblar el campo, porque lo que le conviene a la clase dirigente que tenemos es pues que no haya gente en el campo, porque si no tienen gente en el campo, ¿qué va a suceder, María Camila? Pues que van a tener el argumento para seguir importando alimentos. Y entonces van a decir, no, pues si es que el campo no produce, por eso tenemos que importar. Pero claro, no produce porque se diseñó todo un sistema muy bien pensado para acabar con el campo, con la institucionalidad. Ustedes seguramente no habían ni nacido cuando acabaron el IDEMA. El IDEMA era el Instituto de Mercadeo Agropecuario, en donde el Estado le compraba los productos a los campesinos, los guardaba en silos y en grandes espacios, y regulaba el mercado de la oferta y la demanda, de tal manera que el campesino no vendía pérdida. Pero eso lo acabaron con la caja agraria, que vendía insumos baratos, que daba préstamos con bajos intereses, que prestaba asistencia técnica. Es decir, de aposta desinstitucionalizaron, aprobaron los tratados de libre comercio, y hoy quienes están ganando todo el dinero que ustedes puedan imaginarse, pues son quienes, los importadores y los intermediarios. Buenas tardes, primero que todo. Hola, Laura. Mi pregunta va encaminada en cuál sería ese primer camino o mecanismo que se puede optar para lograr que en un país de pues, familias campesinas se vuelva a lograr volver a implementar o exaltar la importancia de una agricultura tradicional que se ha llegado a perder. De acuerdo. Sí, muy interesante la pregunta, Laura, porque ahí en el referendo también nosotros tratamos un tema que es muy importante, y es la defensa de la cultura campesina. Mira, una de las expresiones más interesantes de esa actividad es la de las semillas nativas.
Es decir, los campesinos dejan parte de sus cosechas y colocan aparte productos para poder volver a cultivarlos. Y esas semillas nativas son muy importantes porque en determinado momento pues son las que forman parte de la tradición de los campesinos y campesinas. Pero no solo esa, la manera como el campesino y la campesina interactúa con su contexto próximo es una manera muy particular, es una forma de expresión muy hermosa. Ustedes verán, por ejemplo, en los sitios en donde se cultiva, que ellos, por ejemplo, tienen la costumbre de que el vecino venga y me ayude a la siembra. Y yo después voy y le ayudo en el predio de él cuando se vaya a recoger la cosecha. Es decir, existe una relación y una manera de concebir la vida que es muy diferente a la nuestra, ¿no? A quienes habitan las ciudades. Todo eso tiene que ver, obviamente, con la manera en cómo se cultiva. Y poco a poco al campesino y a la campesina se le vendió la idea de que, por ejemplo, los insecticidas eran lo más importante y que entre más químicos se apliquen a los cultivos, pues mucho mejor porque se va a obtener de pronto una cosecha mucho más grande. Pero eso a la hora de la verdad no es cierto y en la agricultura que practicaban nuestros ancestros eso no era la práctica normal. Entonces hay que recuperar esas costumbres, Laura. Y por eso cuando hablamos de agroecología, hablamos en gran parte de eso, de volver a la agricultura orgánica, de volver, por ejemplo, a los que practican la ganadería a la práctica silvopastoril en donde no tengamos que talar bosques para extender la frontera ganadera, sino en donde los bosques sean parte de todo ese proceso. Y entonces, pues es propio de una política agraria del Estado, que no existe, Laura, no existe. No hemos querido entender, y vuelvo a Morán, de que el futuro de la humanidad está en el campo, porque es que la humanidad lo que va a necesitar es alimento. Nosotros ya llevamos un rezago muy impresionante en tecnología, no solo con Asia y Europa, Estados Unidos de Norteamérica, sino hasta con vecinos nuestros como Chile, como Brasil. Entonces, nosotros tenemos ese potencial agropecuario que seguramente si lo pudiéramos desarrollar y si existieran políticas públicas eficientes, efectivas y eficaces, podríamos competir y resaltar este sector. Entonces, regresar a la agricultura tradicional es uno de los imperativos y es una de las propuestas que tenemos en el referendo. Ahora, no se trata entonces de que volvamos al buey, ¿no? Y al arado, ¿no? Pues en un mundo como el que estamos viviendo eso sería imposible, pero sí a que entendamos que hay que proteger el medio ambiente, que hay que proteger las fuentes de agua, que hay que proteger la tierra y que para eso vamos a necesitar de un cambio de mentalidad que debe ser construido desde las políticas estatales o dentro de nuestro concepto federalista que debería ser construido dentro de los territorios también. Doctor, agradecemos infinitamente por su tiempo, por su disponibilidad y por estas palabras tan oportunas en tiempos tan álgidos. El semillero le abre los brazos para investigar y esta es su casa. Muchas gracias, Laura. Un autor, y con esto termino, Daniel Cohn, decía que en un libro, recuerdo, si mal no recuerdo, se llama En contra de los partidos políticos o algo así. Él decía, no olvidemos que no estamos en un tiempo de cambios, sino en un cambio de tiempos. Y ustedes, los jóvenes y las jóvenes, son los responsables de eso.
es tronco de responsabilidad la que tienen estas generaciones. Obviamente de la mano de quienes creemos en la juventud y de quienes creemos que ustedes lo están haciendo bien. No se desanimen, no pierdan la esperanza y recuerden que en cualquier cambio de tiempos es una vivencia exquisita, impresionantemente excitante, es una experiencia que ustedes pueden vivir. No se desilusionen ni crean que el mundo va tan mal, no. Ustedes están en una época de retos y vívanlo con pasión y recuerden que el ser humano es importante siempre y cuando trascienda en los otros. De resto no vale la pena vivir la vida porque cuando uno transcurre su existencia únicamente pensando en uno, pues así la termina, solo. Muchas gracias. Y a todos los que nos ven en las diversas plataformas, muchas gracias también por estar presentes, extendiendo a todos un cordial saludo.